Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, qué gozo estar con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Qué gozo poder estar a través de estos medios para que podamos hablar de esa hermosa palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz y que llega a nuestros corazones con la intención de ser nuevas personas, ¿verdad? Cada día, de ser mejores personas cada día, de ser mejores hijos de Dios y siervos de Él cada día. Quiero invitarle a que ahí donde usted está pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos para que oremos a nuestro Dios Todopoderoso. Oremos, hermanos. Señor, grande y poderoso eres tú, bueno eres tú, Señor, y te alabamos y te glorificamos, Señor, porque no hay otro nombre que sea dado a los hombres sino el tuyo, oh Jesucristo. Oh Dios eterno, queremos agradecerte porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú has sido fiel con nosotros y porque tu gracia nos ha guardado hasta este momento. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia hemos podido ver, Señor, maravillas cada mañana. Oh Señor, gracias porque hemos estado teniendo un tiempo de ayuno y oración, Señor, como iglesia, oh Dios, y porque, Padre eterno, hoy podemos compartir de tu palabra, Señor. Oh Dios, te rogamos que nos hables hoy, que permitas, Señor, que tu palabra llegue al fondo de nuestros corazones y que podamos, oh Señor, poner en práctica todo lo que aprendamos hoy, Señor. Gracias por cada una de las personas que están en sus hogares, viéndonos y escuchándonos, Señor. Bendice a cada uno por nombre y apellido, Señor. Bendice a las familias de nuestra iglesia. Háblanos hoy, Señor, y permite que podamos, Señor, mover nuestra vida a tu camino, Señor, que es el camino de la verdad. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero pedirles que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, vamos a leer los versículos del 1 al 14. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aleluya. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero hacer un énfasis en el versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra muerte es una palabra que en algunas personas infunde temor, en otras personas infunde aún esperanza y en otras personas nerviosismos.
Y la verdad es que nadie quiere morir. Si nosotros nos ponemos a pensar y si en este momento pudiéramos elegir entre morir y vivir, creo que todos elegiríamos vivir. Y es un sentimiento válido para todos los humanos. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué significa esa palabra tan cortita? El diccionario la define como un efecto terminal e irreversible que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo y por ende el fin de la vida. Es un proceso, dice, terminal e irreversible, la muerte. Y en la muerte que habla aquí el escritor de Romanos, no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Cuando Jesús vino y murió por nuestros pecados, cargando todos nuestros pecados y culpas en la cruz, llevó eso ahí en la cruz, en la muerte. Y nosotros cuando venimos a Él y somos aceptos a Él, o sea, reconocemos a Él como nuestro seguro y principal Salvador, llevamos esos pecados a Él en la cruz y se mueren también en la cruz. Y por eso el principio habla del bautismo, donde nosotros somos sumergidos en el bautismo, en las aguas, y luego ascendemos de las aguas con el objetivo de ilustrar que hemos muerto al pecado y ahora vivimos alejados del pecado. Ya el pecado ha muerto, y como decía la definición de muerto, es un efecto terminal e irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Y como lo dice la Escritura, morimos al pecado, ya lo dejamos atrás, ya el pecado no gobierna nuestra vida, ya el pecado no decide qué yo voy a hacer o qué voy a dejar de hacer, porque ya hemos muerto a Él. Es irreversible, ya no voy a volver a Él, y es terminal, aquí nomás quedó y no voy a regresar a Él. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta no querer seguir los deseos de la carne? ¿Cómo cuesta no querer aceptar, quitar eso placentero del pecado en nuestra vida? Sin embargo, es necesario dejar morir al viejo hombre, dejarlo sepultado para que viva el nuevo hombre, la nueva mujer, para que viva ese nuevo ser en Cristo Jesús. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo, que no reine el pecado, que no sea el pecado el que decida cuáles son nuestras acciones a tomar. No permitamos, hermanos, yo sé que es difícil en algunas ocasiones, que nos enojamos, que nos incomodamos o que nos sentimos atraídos físicamente o emocionalmente a las cosas pecaminosas. Yo sé que de repente es difícil decir no o poner un alto. Sin embargo, hay un ser viviendo en nosotros, una persona viviendo en nosotros, que es el Espíritu Santo, y Él nos da la fortaleza, Él nos da el dominio propio, Él nos da el valor y la fuerza para decir no al viejo hombre y sí al nuevo hombre, el nuevo hombre que Jesús resucitó en el pecado, del pecado. De ahí nos sacó el Señor, de la muerte, del pecado, de ahí nos sacó el Señor. Entonces no miremos atrás, no volvamos atrás en aquella vida llena de pecado, llena de dolor. No volvamos atrás, hermanos, y seamos muertos al pecado y definitivamente destruyamos esas cadenas que nos atan y que nos llevan poco a poco al infierno. Porque ya nosotros un día le aceptamos a Jesús, ya nuestra ciudadanía no es en la tierra y no es del pecado. Ya nuestra vida no está condenada a morir en el infierno. Entonces, demos frutos de arrepentimiento, como dice su palabra, y no dejemos que ese pecado nos gobierne. Y en el versículo 14 dice algo muy hermoso: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia, ese regalo que no merecemos, ese regalo que no tiene, que es invaluable, es un regalo hermoso, es la misericordia del Señor, esa es la gracia.
ese regalo en que aún sin merecerlo el Señor nos llama a sus hijos y podemos ir confiadamente ante Él y decirle Padre, y decirle nuestro papá. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y que ya no tomemos nuestras decisiones influenciadas por el pecado, sino por el Espíritu Santo. Hagamos que el Espíritu sea más fuerte en nosotros, leyendo su palabra, meditando en su palabra, teniendo nuestros tiempos de devocional con Dios, tanto personales como congregacionales, orando fuertemente todos los días al Señor, congregándonos, alabándole a Él, cantando salmos en todo momento, cuando vaya para el trabajo, para sus estudios, en su casa, mientras hace sus quehaceres, en su trabajo. Alabe al Señor, alábelo no solo con sus labios, alábelo con sus actos. Con todo, fortalezcamos al Espíritu Santo para que ya no nos dejemos ser gobernados por el pecado. Bien, hermanos, espero que esta palabra del Señor sirva para edificar su vida y para redarguir en algunas cosas que de repente tenemos que cambiar. Que el Señor les bendiga. Sigamos comentando, compartiendo y reaccionando en estos videos, hermanos, para que llegue cada vez más a otras personas. Y si Dios lo permite, nos vemos en esta tarde en el templo del Señor para alabarle a Él y glorificarle a Él. Dios les bendiga, hermanos. Inexplicable es su presencia, me ha hecho libre, libre. Toda cadena ha quebrantado, ha transformado mi llanto en danza, danza. Es un manantial que brota en mí, gozo que no puedo yo callar. El gozo de Dios, mi fuerza es, nada me